introducción y pues bienvenidos a todas y todos a la plática del día de hoy. Entonces, pues bueno, voy a empezar a platicarles un poquito de lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar pues principalmente sobre las estrategias nutricias en aquellas pacientes que están embarazadas y que tienen diabetes estacional. Entonces, ¿cuál es la definición de diabetes estacional? Pues hay varias definiciones dependiendo de las organizaciones. Por ejemplo, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la define como aquella hiperglucemia detectada por primera vez en cualquier momento del embarazo y que ésta se debe clasificar como diabetes o diabetes estacional. Y la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, define a la diabetes mellitus gestacional como aquella que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre de gestación, pero que no es diabetes previa al embarazo. Entonces, por eso aquí es muy importante hacer una diferenciación sobre lo que es diabetes en el embarazo y diabetes gestacional. Entonces, diabetes en el embarazo puede ser pues alguna paciente que bueno, que está embarazada, pero que ya se sabía que tenía diabetes previo al embarazo. O puede ser también una paciente que no sabía que tenía diabetes y se le hace pues el tamizaje en el primer trimestre y cumple con los criterios diagnósticos de un paciente con diabetes, pero sin el estado de embarazo, que digo, ahorita lo veremos. Y ya la diabetes gestacional. Pues bueno, es aquella hiperglucemia durante el embarazo que no cumple con los criterios diagnósticos de diabetes o también aquella hiperglucemia que se diagnostica o por primera vez durante el primer trimestre de la gestación y puede ocurrir usualmente entre las semanas 24 a 28, pero también vamos a ver ahorita que también puede haber diabetes gestacional temprana. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como nutriólogos sepamos la intervención nutricional en estas pacientes con diabetes gestacional? Porque podemos ayudar a estas pacientes a que controlen de manera óptima sus niveles de glucosa en sangre y también asegurar mejores desenlaces perinatales, o sea, tanto para bebé y para mamá. Y algo también importante que debemos saber es que del 80 al 90% de las pacientes que tienen diabetes gestacional se van a controlar solamente con cambios de estilo de vida, o sea, con alimentación, con actividad física, y pues nosotros podemos ayudar a disminuir este riesgo. Digo, ciertos riesgos como menos riesgo de macrosomía, que son aquellos bebés que nacen por arriba de los 4 kilos. Podemos ayudarle a nuestras pacientes a que tengan menor necesidad de usar insulina, disminuir riesgo de trastornos hipertensivos en el embarazo, menos admisiones a unidad de cuidados intensivos neonatales, menos muertes neonatales, nacimientos prematuros, así como también menor riesgo de distocia de hombros, fracturas óseas y o parálisis nerviosas. Entonces, vamos a platicar un poquito primero del metabolismo materno, o sea, cómo es la fisiología del embarazo. Usualmente, la primera etapa del embarazo, que es por ejemplo en el primer trimestre, hay un estado de anabolismo. O sea, hay un incremento en las reservas de tejido adiposo y también la mujer tiene mayor sensibilidad a la insulina, justamente para tener pues mayores reservas de nutrientes y satisfacer tanto las necesidades de mamá como las necesidades de bebé en el embarazo. Pero ya después, a partir de la segunda etapa de la gestación, justamente como para a partir del segundo y el tercer trimestre, ya aquí se conoce como un estado catabólico. ¿Por qué? Porque las pacientes tienen una menor sensibilidad a la insulina. Esto por acción de ciertas hormonas que se secretan en el embarazo, como cortisol, lactógeno placentario. Entonces, al haber menor sensibilidad a la insulina, pues hay más resistencia a la insulina. Y también por esta misma resistencia a la insulina hay pues mayores sustratos disponibles, por ejemplo, sustratos como de glucosa, como ácidos grasos libres. También por ejemplo, en un estado de embarazo sano, las pacientes tienen un incremento de las células beta pancreáticas y por lo consiguiente, esto favorece a un aumento de la secreción de insulina. Pero, por ejemplo, cuando ya hay pacientes que tienen diabetes estacional, estas pacientitas justo tienen una menor secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas y
son usualmente pacientes que tienen mayor estrés oxidativo, mayor inflamación a nivel celular, mayor lipotoxicidad y pues esto incrementa la resistencia a la insulina que se da de manera natural en esta segunda etapa de la gestación. Entonces aquí les puse esta pequeña imagen que justamente describe muy bien pues la fisiopatología de la diabetes estacional. Entonces, hay muchos determinantes antes del embarazo que pueden incrementar el riesgo de nuestras pacientes a que tengan diabetes estacional. ¿Cuáles son estos predeterminantes? Por ejemplo, la etnicidad. Nosotros como latinos ya tenemos un factor de riesgo. El ser sedentarios, el empezar el embarazo con obesidad, la calidad de la dieta. También pacientes que tengan antecedente de síndrome de ovario poliquístico o hipertensión, pues también ese es otro factor de riesgo, porque muchas de las pacientes, no todas, pero hay una estadística elevada que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico también pueden presentar resistencia a la insulina. Entonces, pues están todos estos determinantes prenatales, más la acción de estas hormonas que les platicaba, que se secretan en la segunda etapa de la gestación, pues todo esto va a incrementar la resistencia a la insulina y esto va a favorecer que haya mayores niveles de glucosa a nivel plasmático. Entonces va a haber una hiperglicemia persistente y va a haber un mayor flujo de glucosa por gradiente de concentración a través de la placenta para que llegue a bebé. Y también por este mayor flujo de glucosa a bebé, pues bebé también empieza a producir más y más insulina y pues bueno, eso por parte de los niveles incrementados de glucosa y también les platicaba pues que también hay más disponibilidad de otros sustratos. Por la misma resistencia a la insulina empieza a haber lipólisis, empiezan a haber más ácidos grasos libres en sangre, hay un mayor recambio de aminoácidos y pues justo son más sustratos para bebé y esto a su vez pues puede favorecer el crecimiento fetal, ¿no? Que ese es uno también de los riesgos cuando hay diabetes estacional, que no se controla la glucosa, pues hay mayor riesgo de macrosomía. Y algo también pues importante de hacerle saber a las pacientes y también de nosotros saber es que la diabetes gestacional de manera temprana pues está involucrada en la programación fetal. Entonces, pues durante las primeras semanas de gestación, pues aquí empiezan a desarrollarse órganos pues muy importantes para el bebé, como el desarrollo del sistema nervioso central, su desarrollo del páncreas, del hígado. Entonces, pues muchos de estos órganos fetales, como comienzan su desarrollo en las etapas embrionarias, empiezan a ser muy susceptibles a estos niveles de hiperglucemia elevados. Entonces, esto va a conducir a marcas epigenéticas y a conducir a la programación de salud a largo plazo de esa descendencia. O sea, son bebés que van a poder tener mayor riesgo de diabetes tipo 2, de sobrepeso o obesidad, de enfermedades cardiovasculares. Y pues también la mamá también va a tener mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico. Entonces también pues es importante hablarles un poquito sobre la epigenética y la importancia que tienen nuestros hábitos de alimentación en la modulación pues de esa epigenética. Entonces, pues en un inicio platicábamos que, bueno, no hay que confundir diabetes en el embarazo con la diabetes estacional. Entonces, usualmente tenemos lo que es la diabetes mellitus pregestacional, que puede ser que llegue una paciente con diabetes tipo 1, una paciente con diabetes tipo 2, o con otro tipo de diabetes causadas, por ejemplo, por fibrosis quística, o por ejemplo, diabetes monogénica, o por algún tipo de medicamentos. Y bueno, y ya tenemos la diabetes estacional, que les digo que la diferencia es que no cumple con los criterios diagnósticos de diabetes mellitus, que ahorita se los voy a enseñar. Y pues la principal causa de hiperglicemia en el embarazo es principalmente por diabetes estacional. Y ya ahorita ya también se reconocen dos entidades, diabetes gestacional de tipo temprana y diabetes gestacional, algunos autores le llaman de tipo tardío o la que típicamente se diagnostica de la semana 24 a 28. Estos son los criterios diagnósticos justamente de diabetes. Entonces, si mi paciente empieza el embarazo con estos criterios diagnósticos, no sé, glucosa en ayuno arriba de 126, hemoglobina glucosilada arriba de 6,5
o que le hacen una curva de 75 gramos o un análisis de glucosa aleatorio y sale con valores por arriba de 200 miligramos sobre decilitro, no sería diabetes estacional, sería pues a lo mejor diabetes que no se le diagnosticó antes. Y pues bueno, les mencionaba que hay diabetes gestacional de tipo temprano y diabetes gestacional, la que conocemos o algunos autores le llaman tardía. Entonces, la diabetes gestacional temprana es aquella que se hace antes de la semana 20 de gestación. Usualmente en el primer trimestre las pacientes se les hace pues tamices o pruebas de glucosa. Entonces, aquí por ejemplo... Aquí ya va a depender mucho del médico, pero por ejemplo, cuando son pacientes que no cumplen con estos parámetros, pero que sí tienen ciertos factores de riesgo, se les puede hacer la prueba de curva de tolerancia oral a la glucosa antes de las 20 semanas de gestación para ver si cubren, si, pues sí, si son diagnosticadas justamente con diabetes gestacional temprana. Y ya la diabetes gestacional o gestacional tardía es aquella que se diagnostica de la semana 24 a la semana 28 de gestación, después de una prueba negativa que se hace en el primer trimestre. Y bueno, porque sí es importante diagnosticar de manera temprana a las pacientes, porque una diabetes gestacional temprana pues se asocia con mayores riesgos de complicaciones placentarias, alteraciones en el desarrollo de bebés del primer trimestre, pueden ser pacientes que vayan a necesitar insulina o también pues hay mayor riesgo de resultados neonatales adversos, o sea, justamente bebés con macrosomía, con distrés respiratorio y pues también va a haber efectos adversos metabólicos a largo plazo, tanto para mamá como para bebé. Entonces, estas son las recomendaciones que nos da la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que justamente nos dice, o sea, si tu paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo es obesidad, tener familiar de primer grado de diabetes o que tenga síndrome de ovario poliquístico, sedentaria, pues hacerle las pruebas de glucosa antes de las semanas 15 de gestación, que a todas las pacientes ya ahorita de cajón se les hace, la mayoría ya se les hace pues las pruebas de glucosa, es como por pues sí, o sea, como de cajón, cuando van a sus chequeos de rutina, pues es como que les hagan al menos la glucosa en ayuno. Y pues aquí el objetivo de realizarlo antes de de la semana 15 de gestación, pues es que detectemos metabolismos anormales de la glucosa. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene niveles de 110 a 125 en ayuno o una hemoglobina glucosilada de 5,9 a 6,4, o sea, no cae en el diagnóstico de diabetes pregestacional, pero si son pacientes que van a tener mayor riesgo de a lo mejor en el segundo trimestre diagnosticarse con diabetes gestacional o de tener mayor riesgo de desenlaces perinatales adversos. Por eso es muy importante pues a todas hacerles la evaluación de la glucosa antes de la semana 15 de gestación, ya sea la glucosa en ayuno o la hemoglobina glucosilada. Y bueno, ¿cómo diagnosticamos la diabetes gestacional? Les digo que usualmente se hace de la semana 24 a 28, pero si, por ejemplo, el médico identifica que la paciente tiene factores de riesgos o que sale elevada, por ejemplo, no sé, en la glucosa en el ayuno, puede ser que antes de la semana 20 del embarazo se le haga la curva de tolerancia a la glucosa. Ya esto pues lo determina más que nada ginecología. Pero bueno, hay dos estrategias para hacer el diagnóstico. Está el método de un paso, que lo usan varias asociaciones o que lo validan, como la Asociación Americana de Diabetes, la OMS, la IADPCG, que es la Asociación Internacional de Diabetes y Embarazo. Y el método de un paso se usa una carga de glucosa de 75 gramos y con que salga un valor alterado, ya se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, por ejemplo, si mi paciente en el ayuno sale igual o mayor a 92 miligramos sobre decilitro, ya ahí se hace el diagnóstico de diabetes. O si se hace a la hora y sale arriba de 180, pues ya también ese es otro criterio diagnóstico de diabetes. Entonces, con que tenga uno solo alterado, ya se hace el diagnóstico. Y también está el método de dos pasos, pero el método de dos pasos ya se utiliza un poquito menos.
porque de los estudios que han salido, pues hay mayor detección de diabetes estacional si se usa el método de un paso, y es el que ahorita la mayoría de las asociaciones validan. Entonces, el método de dos pasos, bueno, es de los autores Carpenter y Coustan, y aquí lo primero que se hace es como un cribado, o sea, les dan a las pacientes 50 gramos de glucosa, y si sale arriba de 140 miligramos sobre decilitro en ayuno, ya se les, perdón, ya se les hace la prueba de los 100 gramos. Digo, a la hora, perdón, a la hora. Si sale arriba de los 140 miligramos sobre decilitro a la hora, ya se hace la siguiente prueba de los 100 gramos. Pero aquí, para hacer ya el diagnóstico de diabetes estacional, tienes que contar con dos valores alterados. O sea, tendrías que tener, por ejemplo, la del ayuno arriba de 95, o la de las 2 horas por arriba de 180 a la hora, o arriba de 155 a las 2 horas. Entonces, con el método de un paso, solamente un valor debe de salir alterado, y con el método de dos pasos, ocupas salir con dos valores alterados. Pero primero se tiene que hacer esta curva de 50 gramos y debe de salir alterada este parámetro a la hora. Pero les digo que realmente lo que la mayoría de los ginecólogos ahorita utilizan, pues es el método de un paso. Ya este está un poquito más en desuso, el método de los dos pasos. Y pues bueno, esta es una pequeña, pues sí, una pequeña tablita justamente con los criterios diagnósticos que usan la mayoría de las organizaciones. Entonces, si se fijan, la OMS desde el 99 usa el método de un paso, la guía de PSG usa el método de un paso, las guías NICE, que son de Gran Bretaña, también utilizan el método de un paso. Entonces, aquí puedo decir que depende del médico o de la médica, pero actualmente la mayoría de las asociaciones o guías sugieren utilizar para diagnosticar diabetes mellitus estacional el método de un paso. Y bueno, les mencionaba ahorita algunos de los factores de riesgo. ¿Quiénes serían pacientes que tienen mayor riesgo de diabetes estacional? Pues ya mencionábamos, pues el tener obesidad, el pertenecer a una etnia en específica. En este caso, nosotros, por ser hispanos y latinos, ya tenemos pues un factor de riesgo. También la edad, tener arriba de 35 años o más. Antecedente de diabetes estacional en algún otro embarazo, antecedente de SOP, si tengo un familiar de primer grado con diabetes mellitus, también, por ejemplo, mis niveles de triglicéridos por arriba de 250. Entonces, con que yo cuente con al menos dos factores de estos, pues ya podemos decir que son pacientes que tienen factor de riesgo de diabetes estacional, y por eso es muy importante identificarlas, pues de manera temprana. O sea, idealmente, pues si son pacientes que se quieren embarazar, evaluarlas antes de, o si ya están embarazadas, evaluar estos factores de riesgo para implementar pues estrategias tanto de alimentación como estilo de vida, y también pues de suplementación. ¿Cuál es la prevalencia de hiperglucemia en el embarazo? Pues actualmente las hiperglucemias en el embarazo pues afectan aproximadamente 1 de cada 6 embarazos. Entonces sí es una estadística ahorita que está siendo muy alta, y bueno, yo les puedo decir de manera personal que ya tengo cada vez más pacientes que cursan justamente con diabetes gestacional en el embarazo, justamente por todos estos factores de riesgo, con el que muchas de ellas empiezan. Y pues la prevalencia global de hiperglicemia en el embarazo es del 16,7%. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las estadísticas a nivel mundial. Y hablando de Norteamérica, comparado también con otras regiones u otros continentes, pues también tenemos una estadística alta. Tenemos una estadística cruda del 17,2% de hiperglicemia en el embarazo. Solamente por abajito de bueno, del sureste de Asia, que tienen una estadística un poquito más alta, pero pues también es porque allá la población pues es mayor, por eso la estadística ya es un poquito más alta. Y hablando de edades, pues también vemos lo que platicábamos, o sea, ya cruzando la línea a los 35 años, pues se va incrementando cada vez más y más
este riesgo de hiperglucemias en el embarazo. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que, bueno, que mencionábamos al principio y el porqué de la relevancia del tratamiento nutricional? Pues bueno, porque estas pacientes tienen mayor riesgo de abortos espontáneos. Por ejemplo, si hay una hiperglucemia sostenida en el embarazo, pues ya el bebé a nacer tiene mayor riesgo de hipoglucemias neonatales. Usualmente son pacientes que se pueden complicar con desórdenes hipertensivos en el embarazo o con preeclampsia. Hay riesgo de óbito, de muerte neonatal, pueden ser bebés que tengan mayor riesgo de cardiomiopatías o que nazcan con parto pretérmino, o sea, antes de la semana 37 de gestación. Si también pues hay descontrol de glucosa, pues hay más infecciones de manera posparto. Y pues justo que la paciente pues quede con diabetes manifiesta en el futuro, o sea, como que ya debute después del embarazo con diabetes o también mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. O si no se controló bien en el embarazo, pues justo que si se vuelve a embarazar, tenga mayor riesgo de que en ese futuro embarazo también pueda volver a tener diabetes gestacional. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito pues del proceso de atención nutricia, o sea, qué es importante evaluar en nuestras pacientes. Entonces, de manera bueno, en la parte de la antropometría, pues tenemos que guiarnos con las recomendaciones de ganancia de peso de la IOM. Según yo, a finales de este año, a finales de 2025, van a salir las nuevas recomendaciones de ganancia de peso, pero por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Pero hasta ahorita, pues estas son las recomendaciones actuales con las que nos basamos. Entonces, todo va a depender del peso con el que mi paciente empiece el embarazo, ¿no? De su IMC pregestacional. Entonces, dependiendo del IMC pregestacional de mi paciente, van a ser las recomendaciones de ganancia de peso. Por ejemplo, si mi paciente empieza con un IMC pregestacional, no sé, de sobrepeso, pues las recomendaciones de ganancia de peso se sugieren de 7 a 11 kilos en el embarazo. En el primer trimestre, para todas las pacientes, se hace una sugerencia de una ganancia de peso que puede ir desde los 0 kilos hasta los 2 kilos. Y ya a partir del segundo y el tercer trimestre, vigilamos algo que se llama velocidad de ganancia de peso y tasa de ganancia de peso. Por ejemplo, también va a depender de ese IMC pregestacional. Poniendo el caso de una paciente que empezara con sobrepeso, pues la recomendación de ganancia de peso a la semana a partir del segundo trimestre debería de ser en promedio de 270 gramos a la semana. Entonces, pues este aumento de peso gestacional, pues no solamente está influenciado por cambios en el metabolismo materno, sino también por el metabolismo de la placenta. Ganancia de peso excesiva, pues también aquí es muy importante eh, en la ganancia de peso, en las pacientes con diabetes estacional, pues asegurar que tengan una ganancia adecuada. Es un metaanálisis de 33 estudios observacionales y aquí lo que se encontró es que la mayoría de las pacientes con diabetes estacional, si se fijan, empiezan con una ganancia o tienen una ganancia de peso excesiva en el embarazo. O sea, solamente el 30% de las pacientes con diabetes estacional en este metaanálisis tuvo una ganancia, perdón, solamente el 34% de estas pacientes tuvo una ganancia adecuada. ¿Y por qué nos interesa sí evaluar la ganancia de peso? Aunque sabemos que el peso no es lo más importante dentro de la evaluación del estado nutricio, sí es importante ver justamente lo que les mencionaba ahorita, qué tan rápido va aumentando mi paciente de peso en el embarazo. Porque si se ha asociado que en una ganancia de peso excesiva, pues incrementa mayor riesgo en estas pacientes con diabetes estacional de tratamiento farmacológico. Les decía que la mayoría de ellas solamente con la dieta se controla, pero si tienen una ganancia excesiva, puede ser que necesiten de tratamiento farmacológico, pueden también tener mayor riesgo de desórdenes hipertensivos en el embarazo o mayores tasas de cesáreas. Y también pues para bebé, si hay una mayor ganancia de peso, pues hay mayores probabilidades de que bebé nazca grande para la edad gestacional o de que tenga macrosomía. Y al contrario, en las pacientes con diabetes gestacional, según este metaanálisis, se encontró que si no llegaban, aunque no llegaran a la ganancia adecuada, las que tenían ganancia suficiente, aún así se disminuía su riesgo
de bebés grandes para la edad gestacional y de macrosomía. Entonces, pues podemos decir que en las pacientes con diabetes gestacional, a diferencia de una paciente con embarazo sano, sí debemos de poner un poquito más de atención en esta ganancia de peso, justamente para disminuir desenlaces perinatales adversos. Y pues bueno, ¿cuáles serían las metas de control glucémico? Entonces, las metas de control glucémico en una paciente con diabetes gestacional son las siguientes. En el ayuno, el objetivo es que logremos una meta de 70 a 95 miligramos. A la hora que sean pacientes que alcancen valores por abajo o igual de los 140 miligramos sobre decilitro y que a las 2 horas tengan metas por abajo o igual de los 120 miligramos sobre decilitro. Y hablando de la hemoglobina glucosilada, pues se sugiere una hemoglobina por abajo de 6 si es que la paciente no tiene complicaciones o si es que no presenta valores de hipoglucemia. Pero si empieza a presentar valores de hipoglucemia, se puede reducir, o sea, se puede hacer la meta un poquito no tan estricta hasta llegar a menos de 7 de hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿por qué sí es importante? Es muy importante pues el automonitoreo en estas pacientes porque, por ejemplo, si tenemos descontroles de glucosa en ayuno, esto se asocia con mayor predicción de aumento de grasa neonatal en bebé, mayor aumento de su circunferencia abdominal y pues es predictor de obesidad infantil y diabetes. Y las glucosas postprandiales nos pueden dar indicadores de mayor riesgo de grande para la edad gestacional, mayor riesgo de bebé con macrosomía o de cesáreas. Entonces, pues bueno, por eso es importante checar tanto las de ayuno como las postprandiales. Y las hipoglucemias son muy raras a menos de que se use algún fármaco. Entonces, si mi paciente ya tiene insulina, ahí sí son pacientes que pueden tener mayor riesgo de hipoglucemias. Entonces, tenemos que evitar valores por abajo de los 70 miligramos sobre decilitro porque pues incrementa riesgo en nuestras pacientes de convulsiones o que se desmayen y que tengan algún tipo de accidente y ya en casos más graves, pues que puedan llevar a coma. Pero les digo que esto pues es más en pacientes que ya utilizan terapia de insulina. Y entonces, esta es por ejemplo una hoja de monitoreo que yo usualmente les doy a mis pacientes y pues es muy importante nosotros como nutriólogos evaluar el automonitoreo para asegurarnos que nuestra paciente pues está llegando a estas metas de control glucémico. Las recomendaciones de cada cuándo medirse, pues van a ser muy, diferentes dependiendo de cada paciente. La mayoría de las recomendaciones o de las guías y asociaciones sugiere en un promedio de 3 a 4 veces al día. Pero, pues, por ejemplo, si es una paciente que está muy descontrolada, pues a lo mejor en algunas ocasiones tocará que sea hasta 6 veces al día. O si ya es una paciente que se va controlando, pues a lo mejor ahí ya las mediciones ya pueden ir siendo menos estrictas. Pero pues sí, siempre es importante que después de la consulta las pacientes se vayan siempre con su registro de automonitoreo. De evaluación clínica, pues por ejemplo, de evaluación clínica, pues aquí es muy importante en nuestras pacientes, pues justo evaluar de diagnósticos médicos previos, antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, les digo de diabetes, si usan ahorita algún tratamiento médico, si hay algún tipo de interacción fármaco-nutriente. Por ejemplo, dependiendo de la dosis de metformina, pues sabemos que metformina interactúa con vitamina B12. Entonces también por eso ahí es importante pues evaluar también la dosis de metformina que utilicen las pacientes. Por ejemplo, examen físico orientado a la nutrición, pues también hay para evaluar pues reservas de nutrientes en la mujer durante el embarazo. El crecimiento fetal, pues idealmente se debe de evaluar a partir de la semana 20 cada 4 semanas, pero ya a partir de la semana 28 evaluarse cada 2 semanas. Entonces también por eso ahí es muy importante nosotros evaluar los percentiles de crecimiento fetal o ir preguntando pues cómo va el crecimiento de bebé, pues justamente para identificar pues si hay riesgo o no de macrosomía, que usualmente estos riesgos de macrosomía los vamos viendo cuando son percentiles ya por arriba del percentil 75. También, por ejemplo, síntomas gastrointestinales como presencia de náuseas, vómitos,
Algunas pacientes, por ejemplo, los medicamentos como la metformina en un inicio les pueden generar cierta sintomatología, pero ya usualmente conforme van pasando los días y las semanas, se van acostumbrando pues al medicamento. También pues síntomas, hay que identificar síntomas, por ejemplo, de hipo e hiperglucemias, les digo, dependiendo del tratamiento médico. Por ejemplo, si son pacientes que están con insulina, pues identificar, por ejemplo, síntomas de hipoglucemia, a veces son como mareos, dolores de cabeza o empiezan a sudar frío. Y pues bueno, también, por ejemplo, pues esto se ve más en en la revisión con el área de ginecología, pero pues también preguntar a las pacientes, ¿no? Si hay presencia de polidramnios, que son bueno, que son indicadores de descontrol glucémico en el embarazo, que es líquido amniótico, que empiezan a tener más líquido amniótico. Entonces también eso se ve a la hora de que de que evalúan el crecimiento fetal. De evaluación dietética, pues por ejemplo, aquí es muy importante que nosotros hagamos evaluación cuantitativa de la dieta y también evaluación cualitativa. O sea, por ejemplo, evaluación cuantitativa, pues ir viendo la distribución de carbohidratos, o sea, del total de la dieta, cuántos carbohidratos consume la paciente, por ejemplo, si la ingesta de fibra es la adecuada, los micronutrientes que se necesitan en el embarazo. Y de la evaluación cualitativa, pues aquí también es importante evaluar, por ejemplo, la calidad de carbohidratos que consume la paciente. O sea, si consume, por ejemplo, fuentes de fibra como frutas, granos enteros, leguminosas. Evaluar si hay patrones de la dieta específicos, como por ejemplo el patrón DASH. Por ejemplo, estos son algunos de los nutrientes críticos en el embarazo, ¿no? Evaluar si en la dieta mete hierro, calcio, vitamina A, D, fuentes de ácido fólico, fuentes de vitamina B12, yodo, y pues también evaluar los suplementos que está consumiendo. Entonces, hacer como un análisis tanto de la dieta como de los suplementos y ver si cumple con todas las ingestas diarias recomendadas de micronutrientes en el embarazo. Y pues todas estas evaluaciones las podemos hacer a partir de métodos retrospectivos, como el recordatorio de 24 horas, o también con frecuencia de alimentos, o encargarles que hagan un diario o un registro de alimentos. Y pues de estilo de vida, pues es importante evaluar la actividad física, que digo, no lo traigo aquí tal cual, pero pues sabemos también que la actividad física, ya hay mucha evidencia que nos ha demostrado que disminuye el riesgo de diabetes estacional, o por ejemplo en las pacientes que ya tienen diabetes estacional, nos ayuda mucho a que manejen un mejor control glucémico. Por ejemplo, una de las recomendaciones, si son pacientes que tienen, por ejemplo, hiperglucemias postprandiales que ustedes les pueden dar, es que hagan de 10 a 15 minutos después de cada tiempo de comida una caminata y eso les va a ayudar a que tengan mejores metas en sus glucosas postprandiales cuando hacen actividad física o aunque sea caminata de 10 a 15 minutos después de cada tiempo de comida. Pues importante pues evaluar barreras, horarios de trabajo, recursos económicos, si tienen apoyo familiar para realizar la intervención nutricional y pues también evaluar mucho en estas pacientes la autoeficacia o si tienen metas no realistas o creencias infundadas. Por ejemplo, muchas pacientes tienen ciertas creencias como, ay, es que me dijeron que no puedo comer sandía o ay, es que no me dijeron que no puedo comer plátano o mango. Entonces, hay muchas que tienen ciertas creencias o mitos y también eso puede afectar en la intervención nutricional. Por ejemplo, a mí me tocó una vez una paciente que había dejado totalmente todos los carbohidratos antes de venir conmigo y lo que pasó es que bebé dejó de crecer durante un mes. Entonces ella como que tenía esa idea errónea de que todos los carbohidratos eran malos, pero pues por eso aquí es la parte de educación nutricional, ¿no? De enseñarles que no es dejar de consumir carbohidratos, sino hay que consumir estos carbohidratos con fuente de fibra para que se controle mejor su glucosa. Y pues bueno, ya entrando un poquito en el tema, pues ahora sí de la terapia nutricional, pues aquí se tiene que individualizar. Como ya sabemos, cada paciente es un mundo, entonces tanto la prescripción de calorías o los porcentajes que vayamos a utilizar con nuestras pacientes, pues se van a tener que individualizar de acuerdo a la evaluación del estado nutricio, y también de acuerdo al trimestre. Entonces, por ejemplo,
Estas son las recomendaciones para cálculo de calorías dependiendo del trimestre. Están recomendaciones de la IOM, que es el Instituto de Medicina, o de la OMS. Yo les sugiero que utilicen los requerimientos de la IOM, son los que la mayoría o más bien dicho, muchos estudios utilizan. Entonces, en el primer trimestre, pues realmente el incremento de calorías, pues no se incrementa, o sea, nos quedamos igual. Se empiezan a incrementar a partir del segundo y el tercer trimestre. Por ejemplo, en el segundo trimestre hay un incremento de 340 kilocalorías y en el tercer trimestre hay un incremento de 452 kilocalorías. Ya si mi paciente realiza algún tipo de actividad física, pues ya le sumaríamos el factor de actividad y ya esto nos va a dar el gasto energético total. Ahora, ¿cuál fórmula utilizar para sacar mi gasto energético en reposo? Pues depende de mi IMC pregestacional. Por ejemplo, si mi paciente empieza el embarazo con un IMC pregestacional normal o bajo, la sugerencia es que utilicemos Harris y Benedict. Pero si mi paciente empieza el embarazo con sobrepeso o obesidad, pues la sugerencia es que utilicemos, perdón, Mifflin St. Para utilizar este gasto energético en reposo. En cuanto a las ingestas dietéticas de referencia, pues lo mínimo que se recomienda en el embarazo son 175 gramos al día, que supone que son los sustratos mínimos necesarios tanto para mamá como para bebé. La proteína, pues las recomendaciones es 0,8 gramos por kilo al día, pero se van incrementando de acuerdo al trimestre. Entonces, por ejemplo, en el segundo trimestre se le van a incrementar 9 gramos más y a partir del tercer trimestre se les van a incrementar 31 gramos más. Las grasas, pues bueno, ahorita realmente no hay como un requerimiento específico de grasas en el embarazo, sino más que nada mantenernos dentro de los porcentajes, que ahorita los vamos a ver. Entonces, pues justo, o sea, para prescribir las calorías y la energía en las pacientes en el embarazo, pues no hay como una cantidad de calorías en específica. Todo va a depender justo de este IMC pregestacional, de si hacen algún tipo de actividad física. Y de lo que existe de evidencia es que aquellas pacientes que tienen obesidad o que tienen a lo mejor un pobre control glucémico, podemos hacer una restricción del 33% de su consumo dietético habitual. Entonces, justamente para ayudarnos a que no tengan una ganancia acelerada o un descontrol glucémico. Pero lo que sí se recomienda es que nunca estemos por abajo de los 1.600 kilocalorías. O sea, como que lo mínimo sea entre 1.600 a 1.700 kilocalorías. Porque justamente tenemos que cubrir, les digo, este mínimo de carbohidratos en el embarazo. Proteínas, pues bueno, ya platicamos un poquito de las proteínas. Puede ser del 10 al 35% del valor energético total, pero pues aquí nos basamos principalmente en estos requerimientos diarios, ¿no? O sea, por ejemplo, serían 0,8 gramos por kilo de peso al día, más 9 gramos en el segundo trimestre y más 31 gramos en el tercer trimestre. Por ejemplo, carbohidratos, pues no hay como un porcentaje en específico de uso de carbohidratos. Hay muchos estudios que muestran que pueden ser desde 45, 50, 55. Aquí más bien dicho, el enfoque es la calidad de carbohidratos que vayamos a recomendarle a nuestros pacientes. Y de lípidos, pues las recomendaciones del 20 al 35% del valor energético total. Sí asegurarnos que las grasas saturadas sean menos del 10%, idealmente menos del 7%. Y obtener fuentes de omega 3 diaria en el embarazo, que puede ser a través de la suplementación, o sea, 200 miligramos de EPA y DHA es lo mínimo que tienen los prenatales. O también asegurar al menos de 250 a 300 gramos a la semana de pescados grasos. Y las grasas como las mono y las poliinsaturadas, pues bueno, siempre que sea mayor proporción de monoinsaturada, o sea, al menos de un 15 a un 20% de monoinsaturadas y un promedio del 10% de las poliinsaturadas. Y esta es una pequeña tablita justamente de las recomendaciones de carbohidratos, pero les digo que no hay algo que sea generalizado para todas. Va a depender justamente de la paciente.
Y aquí pues también es ir viendo nuestras metas de control glucémico, o sea, dependiendo del control que vaya obteniendo la paciente, pues vamos a ir viendo ajustes que podamos hacer en el porcentaje de estos carbohidratos. Pero si se fijan, la mayoría va en un rango desde 40 hasta 55% del valor energético total. Entonces, bueno, les decía que el IDR mínimo es de 175, pero justamente han salido estudios bueno, en el año pasado, donde también mencionan que pues la placenta también necesita de glucosa al día, o sea, no solamente glucosa cerebral para mamá o para bebé, sino que también la placenta necesita de glucosa y que ocupa más o menos de 36 gramos de glucosa al día como sustrato. Entonces, todavía no están como estandarizadas las recomendaciones más nuevas, pero se estima que incluso las recomendaciones ya deberían de ser no de 175 como lo marca la IOM, sino tal vez acercarnos a estos 220 gramos al día para cubrir estos requerimientos que necesita la placenta. Y bueno, y en el tema de la fibra, pues aquí la recomendación son 14 gramos por cada 1000 kilocalorías o de 25 a 28 gramos al día en mujeres por arriba de los 18 años. Entonces, por eso aquí les decía pues que es mucho pues educar a nuestras pacientes sobre las fuentes de carbohidratos saludables y cuáles son carbohidratos no saludables. Que justamente estos carbohidratos provengan de verduras, frutas, legumbres, granos enteros, lácteos y hacer mucho énfasis en que cada platillo tenga alimentos con mayor contenido de fibra y también que sean alimentos con menor carga glucémica. ¿Cuáles son algunas estrategias de alimentación con estas pacientes? Pues para que tengan pues un control de glucosa estable durante el día, pues sí es sugerirles hacer al menos 3 tiempos de comida con 2 a 3 colaciones con ya horarios establecidos y consistentes. O sea, por ejemplo, un horario establecido pudiera ser, no sé, cada 3 horas. No sé, a lo mejor te desayunas a las 8, a las 11 tu colación, a las 2 tu comida, a las 5 tu colación y a lo mejor a las 8 tu cena. Y aquí es muy importante realizar una distribución equitativa de los carbohidratos por cada tiempo de comida, que usualmente una sugerencia es como de 2 a 4 raciones de carbohidratos por cada tiempo de comida. También es muy importante en la consulta nutricional educar a nuestras pacientes con el conteo de hidratos de carbono básico, porque va a ser una herramienta que les va a ayudar a ellas pues justamente identificar cuántas porciones de carbohidratos están consumiendo por cada tiempo de comida y de qué forma ellas pues ir haciendo intercambios de alimentos sin tener que basarse en un menú. Y pues aquí también lo que les mencionaba es muy importante que nuestros platillos o que nuestras recomendaciones de alimentos pues sean de bajo índice y carga glucémica, porque nos van a ayudar mucho a controlar nuestra glucosa postprandial y nuestros valores de insulina en sangre. Este más o menos es como, este es un ejemplo justamente de un plan por equivalentes que yo le di a una paciente y justamente aquí practicábamos lo del conteo de carbohidratos. Entonces, digo, primero yo les explico, ¿no? Cuáles son los grupos de alimentos que tienen carbohidratos, por ejemplo, las frutas, granos enteros, las leguminosas, los lácteos, y ya después les indico sus porciones al día y vamos practicando justo por tiempo de comida bueno, que ellas vayan identificando por tiempo de comida cuántas son las porciones de carbohidratos que van consumiendo y aquí al final pues lo anotamos, ¿no? Por ejemplo, acá el de que no, en el desayuno tal vez te van a tocar 2 granos y una leguminosa, pues esos son 3 carbohidratos. Ah, no, pues de colación una fruta y un lácteo, aquí me faltó, acá serían 2 carbohidratos. O, por ejemplo, acá, no sé, 2 granos y una leguminosa, pues 3 carbohidratos. Entonces, la meta es que justo, si se fijan, que mis carbohidratos estén distribuidos equitativamente en el transcurso del día. O sea, aquí serían, por ejemplo, 3, 2, 3, 1, 2. O sea, idealmente es que nunca haya más de diferencia de más de 3 carbohidratos por cada tiempo de comida. Entonces, pues bueno, y aquí, pues por ejemplo, les pongo como su ejemplo de menú. Entonces, pues esa es una estrategia importante a enseñarle a nuestras pacientes, el conteo de hidratos de carbono básico.
Y pues bueno, eso es también lo que platicábamos ahorita, pues es importante también proveerles de platillos o alimentos que tengan un índice glucémico y una carga glucémica baja, que podemos decir que pues ya con que metamos granos enteros, leguminosas, mayor aporte de verduras, pues ya podemos asegurarnos de que ese platillo va a ser de bajo índice y baja carga glucémica. Porque pues justo, que ¿de qué depende mi índice glucémico o mi carga glucémica? Pues de la cantidad de fibra que tenga mi alimento o mi platillo, del tipo de proteínas o de grasas, de si tiene o no azúcares ese alimento o ese platillo. Por ejemplo, esta es una revisión, bueno, este es un metaanálisis que se hizo pues justamente para evaluar el impacto de una dieta de bajo índice glucémico y aquí el beneficio pues más relevante que se vio en usar dietas de bajo índice glucémico es que son benéficas para disminuir la glucosa postprandial a las 2 horas, pero no se vio mucho impacto en otros desenlaces como la glucosa en ayuno, o el riesgo de macrosomía o el uso de insulina. Entonces, pues aquí la recomendación sería tal vez basarnos un poquito más en patrones de alimentación. Por ejemplo, pues sería la dieta DASH o la dieta mediterránea. Por ejemplo, de la dieta DASH, esta es una revisión sistemática, donde se encontró que el basarnos en la dieta DASH, pues tenía mejores resultados en la glucosa plasmática en ayuno, también nos ayudaba a disminuir niveles de glucosa postprandial a las 2 horas, había menos posibilidades de que nuestra paciente necesitara usar insulina y también pues había un menor riesgo de macrosomía. Y por ejemplo, pues la dieta mediterránea también es otro patrón de alimentación que también nos puede ayudar a disminuir riesgo de padecer diabetes estacional. Entonces, este también fue una revisión sistemática, fueron más de 329,000 mujeres y aquellas pacientes que seguían recomendaciones de la dieta mediterránea, pues tenían un 36% menos riesgo de padecer diabetes estacional. Y pues básicamente de qué se trata pues la dieta mediterránea, digo por si alguien no la conoce, pues básicamente es un patrón que justamente como cualquier patrón saludable, o sea, es predominantemente rico en verduras, frutas, grasas saludables como aceite de oliva, utiliza muchas hierbas y especias, por eso es un patrón de alimentación muy antiinflamatorio y que nos ayuda a disminuir mucho pues el estrés oxidativo. Tiene también consumo de lácteos, aunque son menos que en la dieta DASH. Y pues también aquí usan muchos pescados grasos, salmón, sardinas y pues ya entre menos carnes rojas, azúcares, pues mucho mejor. Aquí pues tacharía la parte del vino porque pues no se recomienda, pero pues bueno, ese es el patrón de dieta mediterránea. Pero pues también aquí nosotros tenemos nuestro patrón, nuestro pues patrón, ¿no? Que es la dieta de la milpa, que es básicamente el nuevo plato saludable y sostenible y pues aquí las recomendaciones, las sugerencias, pues sería pues recomendarles a nuestros pacientes que sigamos o que sigan este plato saludable y sostenible, porque pues justamente cumple con muchos de o sea, como de las cosas buenas de la dieta DASH y de la dieta mediterránea. Es un patrón bajo en índice glucémico, rico en fibras, antiinflamatorio, tiene grasas ¿Te dormiste? monoinsaturadas. ¿Mande? Y pues bueno, esa sería, por ejemplo, pues la recomendación de patrón, ¿no? Que pudiéramos hacer. Digo, aquí ya quedan unos 10 minutitos, entonces trataré de a lo mejor no demorarme mucho o no sé cuánto tiempo tengamos, Pau. Sí, si gustas irlo terminando, pero tú adelante, tú sigue. Es que se me Sí. hace que se prendió el microfonito de la otra persona. Igual si Ah, tienes alguna duda, nos puedes poner por el chat. ya. Sí, entonces, digo, me trataré de ir un poquito más rápido en parte, digo, aquí pues este es por si le quieren tomar foto, este es como el plato saludable en el embarazo, pero si se fijan, pues cumple muchos de pues sí, de las recomendaciones tanto de la dieta DASH como de la dieta mediterránea. Aquí pues justamente el patrón debe de ser más verduras que frutas, fuentes de proteína tanto animal como vegetal, granos enteros. Aquí se hace el diferenciador de los lácteos. Porque si en el embarazo, a partir del segundo trimestre, sí se recomiendan de 2 a 3 porciones de lácteos al día. Uno, por la parte del calcio, o sea, porque una adecuada ingesta de calcio nos disminuye el riesgo de preeclampsia.
Y también, bueno, y aparte también porque en el tercer trimestre hay mayor movilización de calcio del esqueleto de mamá para bebé. Entonces, por eso también aquí en este plato para el embarazo, pues hace mucho énfasis, ¿no? En el consumo de lácteos. Pues aquí está lo de las grasas saludables y actividad física al menos 30 minutos al día. Y pues ya digo, esta es una imagen que me gustó mucho. No es un artículo relacionado al embarazo, pero es un artículo de unas amigas mías que acaba de salir. O sea, fue como dieta de la milpa o patrón mexicano enfocado a hígado graso, pero pues al final del día, pues este tipo de imágenes pues también son las mismas imágenes que pudiéramos utilizar para educar a nuestras pacientes. Entonces, pues aquí la parte de educación es muy importante en ellas y también como que vean y aprendan estrategias que sean muy visuales para que ellas solitas vayan aprendiendo cómo distribuir los grupos de alimentos en sus platos. Y pues bueno, digo, estas son algunas de las imágenes, por ejemplo, que yo a veces les pongo, son platillos que yo he hecho y pues ya les pongo como los platillos típicos mexicanos y les voy enseñando pues que vayan como distribuyendo, ¿no? Como su plato, de que a ver la mitad, que sea consumo de verduras, o analiza aquí en este platillo cuáles son los granos enteros, o dime de este platillo cuáles son las fuentes de proteína que encuentras. Entonces también hay que hacer mucho de eso en la consulta, o sea, muchos ejercicios y mucha educación nutricional, no solamente dar meramente pues el plan de alimentación. Y ya esta última parte me voy a ir un poquito más rápido, pero pues son estrategias de suplementación y de estilo de vida para prevención de diabetes estacional. Esta es una revisión Cochrane justamente con intervenciones para prevenir diabetes estacional. Y pues aquí las intervenciones con más evidencia pues son las siguientes. En primer lugar, o sea, lo que siempre por lo que siempre debemos ir primero es justamente la combinación de dieta y ejercicio. Y en suplementación, lo que hay más evidencia ahorita es con vitamina D y mioinositol. Aunque si se fijan aquí, el nivel de evidencia en vitamina D y minoxidil es más bajo, pero pues son las estrategias de suplementación que tienen más evidencia hasta ahorita. Mioinositol, ¿por qué? Porque mioinositol es un sensibilizador de insulina. Digo aquí muy rápidamente, lo que hacen los inositoles es que, bueno, se introducen a la membrana, digo aquí al citoplasma, a través de la membrana celular, activan una cascada de, bueno, ciertos mecanismos para que puedan traslocar GLUT4 y de esta forma favorecer la entrada de glucosa a la célula. Entonces, pues esa es básicamente la función de los inositoles, mejorar la sensibilidad a la insulina. Y pues, ¿cuál es la evidencia en cuanto al uso de mioinositol para prevención de diabetes estacional en pacientes con sobrepeso y obesidad? Pues es usar dosis que van desde los 2 hasta los 4 gramos. Entonces, pacientes que empiezan el embarazo con factores de riesgo, pues una muy buena opción sería suplementarlas de 2 a 4 gramos de aminoxidol en el primer trimestre e inicio de segundo trimestre, justamente para disminuir riesgo de diabetes estacional. Y pues en esta revisión sistemática disminuyó hasta un 68% la diabetes estacional el hecho de suplementar a las pacientes con mioinositol. Y también minoxidil se ha encontrado que puede reducir el riesgo de de hipertensión gestacional hasta un 74% y de parto pretérmino hasta un 67%. Entonces, pues ahí suplementar con minoxidil en el embarazo pues tiene varios beneficios. Y vitamina D en el embarazo, pues este fue un estudio que se realizó de hecho en INPER, en el Instituto Nacional de Perinatología, y aquí lo que buscaban los investigadores pues era evaluar los niveles basales de vitamina D al inicio del embarazo y después irla suplementando e ir viendo cómo iban subiendo estos niveles de vitamina D en el embarazo. Y pues bueno, algo también importante de mencionar es que el 58% de estas pacientes presentaba sobrepeso y obesidad pregestacional. Entonces, pues aquí al inicio del primer trimestre, lo que observaron los investigadores era que el 51% de las pacientes presentaba insuficiencia, que son valores por abajo de 30 nanogramos, y el 37% presentaba deficiencia. Pero conforme las fueron suplementando, a pesar de que el 75% de las pacientes ya estaba suplementada, aún habían 20% de ellas que todavía presentaban deficiencia.
Entonces, esta básicamente es como una grafiquita que nos indica, por ejemplo, cómo a lo largo de los 3 trimestres fueron incrementando la dosis de la suplementación. Por ejemplo, aquí estaban pacientes con de 0 a 250 unidades y aquí pues se encontró que realmente pues dar 250 unidades de vitamina D era muy poquito, porque apenas si cruzaban los rangos recomendados de 30 nanogramos. Después las que suplementaban con 250 hasta 400, pues ya iban incrementando sus niveles basales de vitamina D. Y ya las que suplementaban con 400 unidades o más de 400, pues ya tenían niveles basales un poquito arriba de 30. Pero si se fijan, todavía había 1% de estas pacientes que no alcanzaba las recomendaciones óptimas. Entonces, como conclusión, pues lo que encontró este estudio es que dosis por abajo de 400 unidades internacionales son insuficientes para alcanzar niveles óptimos de vitamina D, porque si se fijan, estas son algunas de las recomendaciones actuales. Entonces aquí pues lo que menciona en este estudio es que se tendrían que hacer recomendaciones más nuevas sobre la suplementación en las pacientes, porque solamente dosis arriba de 400 lograron incrementar un poquito más los niveles de vitamina D en sangre de las pacientes. Y estas fueron algunas de las recomendaciones este salió el año pasado de la Sociedad de Endocrinología, donde recomienda suplementar a las pacientes en el embarazo de manera empírica. O sea, que es de manera empírica, o sea, sin medir, porque idealmente es que midamos los niveles de vitamina D, pero aquí recomiendan que aunque no midamos, el beneficio es mayor porque podemos disminuir riesgo de preeclampsia, de mortalidad intrauterina, de parto pretérmino, de bebé pequeño para la edad gestacional. Entonces, pues esa es como una recomendación de los autores. No está basada en evidencia científica contundente, pero pues es recomendación de los autores. Pero pues aquí nada más la sugerencia es que si vamos a suplementar de manera empírica, no nos pasemos del upper limit, que son las 4.000 unidades internacionales. Y pues ya digo, esta es otra revisión sistemática justamente donde se muestra que suplementar con vitamina D fueron 4 estudios aleatorizados con 446 mujeres, donde encontraron que suplementar con vitamina D versus placebo pues disminuía la incidencia de diabetes estacional hasta un 49%. Y pues bueno, de ahí la relevancia de pues tomar en cuenta estos dos suplementos, tanto el minoxidil como la vitamina D en pacientes que tengan factores de riesgo para padecer diabetes estacional. Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Si alguien tiene dudas o preguntas, pues me las puede hacer a través del micrófono o a través de del chat. Muchas gracias por la excelente ponencia. De todas maneras, también están las redes sociales de la maestra por si tienen algún caso en específico o quieren alguna referencia. Agradecemos que tiene la mejor bibliografía actualizada y en caso de alguien querer prender su micrófono o el chat, vamos a dar algunos minutitos antes de terminar la sesión.